Debemos de estar muy pendientes al precio de Bitcoin porque en las próximas horas va a dar oportunidad operativa. Romperá la resistencia e iniciará un movimiento alcista. Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Matador Technologies añade Bitcoin a su tesorería para diversificar más allá del dólar canadiense. Y el ETF de Bitcoin de BlackRock registra salidas récord de 1.500 millones de dólares en 4 días. Pero antes de comenzar con el análisis quería deciros dos cosas. Lo primero, desearos una feliz Navidad a todos, espero que paséis unos muy buenos días. Y segundo, agradeceros también que hemos alcanzado ya los 60.000 suscriptores en el canal. Fue un objetivo que pusimos hace ya unos cuantos días, a ver si antes de final de año conseguíamos esa cifra y ya lo hemos alcanzado, así que solo me queda agradeceros todo el apoyo que me dais constantemente y yo seguiré aquí dándoos también mi punto de vista sobre el mercado día a día. El mercado no cierra y nosotros tenemos que seguir al pie del cañón, pico pala. Así que bueno, ¿cómo estamos viendo la situación de Bitcoin en el día de hoy? Recordemos que estamos ya desde hace unos cuantos días desarrollando esta estructura operativa, veníamos anteriormente de este movimiento bajista y después de haber identificado este giro en V sobre la zona operativa de los 94.370, comentábamos que probablemente el precio iba a iniciar una estructura, que se iba a detener esa tendencia bajista y que comenzaríamos un movimiento lateral. Y es justo lo que está haciendo Bitcoin. Como veis, continúa desarrollando la estructura que comentábamos en vídeos anteriores. Os recuerdo las zonas operativas. Tendríamos el soporte en torno a los 92.225 aproximadamente y luego la zona de resistencia en torno a los 99.540 aproximadamente. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio, después de haber roto esta directriz bajista que teníamos dentro de la estructura, comenzaba un movimiento alcista bastante agresivo y llegaba a alcanzar otra vez esta zona de resistencia, donde además, como veis, pues tenemos una confluencia con el VWAP mensual. Una zona de resistencia donde comentábamos que debido a esta presión vendedora el precio podría frenar este movimiento alcista que estábamos viendo. Y efectivamente así ha sido, como podéis ver, ha comenzado a desarrollar una estructura de un time frame más bajo y actualmente en estas últimas horas estamos viendo cómo el precio ya viene a atacar otra vez la zona de la resistencia. De hecho, vamos a bajar de time frame para analizar un poquito más esta estructura porque, como veis, ya tiene el suficiente desarrollo como para considerar que podríamos estar viendo ya el inicio del desequilibrio. Veíamos un poco de fortaleza en lo que era el desarrollo de la fase A con este T secundario por encima de la zona media. Hemos tenido cierta presión compradora de fondo durante todo este movimiento de aquí. De hecho, podríamos incluso intentar poner una directriz alcista para tenerla en cuenta dentro de esta operativa de más de corto plazo. Pero lo que estamos viendo en estas últimas horas es que el precio ataca zona de resistencia, de hecho también limpiando zona de máximos de esta estructura y vuelve a reingresar en la estructura. Esto en un inicio son señales de debilidad y más cuando estamos viendo un pico de volumen un poco más significativo si lo comparamos con lo que había anteriormente. Por lo que muy pendientes porque si terminamos perdiendo esta directriz alcista y consolidamos esta directriz ahora como una resistencia, esto podría empezar a ponerse en disposición de tener aquí una distribución, lo que nos estaría dando setups bajistas dentro de la estructura operativa que tenemos actualmente en el time frame más alto. Para esto pues tendríamos que ver que el precio rompe la directriz, consolida la ruptura y el primer objetivo sería visitar esta zona de soporte que, creo que no comentó las zonas operativas, pero serían los 97.260, la zona del soporte, y la resistencia en torno a los 99.450. A partir de ahí, si continuásemos viendo la ruptura de esa zona operativa, el siguiente objetivo tras el test y ruptura sería la zona de los 96.187, que es donde tenemos ahora mismo el VWAP semanal. Esa sería una zona operativa clave, aunque a medida que el precio se vaya desarrollando, pues probablemente esto también subirá un poquito más, así que quizás podría ser un poquito más arriba ese objetivo. Será importante tener esa zona dinámica en nuestro gráfico. Y luego, bueno, lo siguiente pues ya sería la zona media de la estructura, pero a partir de ahí pues ya tendríamos que evaluar si esto incluso podría llegar
a ser un desequilibrio después de una pequeña limpieza en zona de máximos, porque recordemos que ya hoy se abría la posibilidad a que el precio fuese a atacar los extremos y a partir de ahí pues lo que esperaríamos es algún intento de ruptura del equilibrio. Eso sí, también debemos de tener en cuenta la otra situación que sería si el precio se mantiene por encima de esta directriz y vuelve a atacar esta zona de resistencia. Si llegamos a ver una ruptura de la zona de resistencia también, que en este caso tiene confluencia con la de mayor time frame, tendríamos que esperar a la consolidación para valorar aquí algún tipo de operativa, que obviamente pues en este punto sería principalmente la operativa en compra si vemos que consolida esa ruptura. Y eso pues ya sería para iniciar a partir de aquí un desequilibrio alcista, con primer objetivo intentar visitar esta directriz alcista, que como también os digo tiene una cierta inclinación, pues no podemos decir un nivel exacto, pero esta sería como la primera zona de control que deberíamos de tener en mente. En caso de darse este escenario, debíamos de tener también en cuenta que sería un escenario de fallo estructural, por lo que esperaríamos un movimiento bastante agresivo si se llegase a dar, y entonces ahí pues podríamos esperar un movimiento acelerado al alza bastante mayor. Podríamos marcar como objetivo quizás este nodo que tenemos por aquí, sobre esta zona operativa, creo que podría ser interesante. Vamos a ponerlo de color blanco y luego también considero interesante este otro nodo que podríamos encontrar más o menos por esta zona operativa. Vamos a ajustarlo un poquito mejor. Bien, este podría ser también otro objetivo más. Por lo que tendríamos por un lado los 101.270 y por otro los 106.200 aproximadamente, que sería pues esa operativa ya más para la del time frame mayor, ¿vale? Sería para la estructura, esta que estáis viendo por aquí, se me ha ido un poquito el ratón por ahí, y luego pues si terminamos otra vez reingresando en la estructura y perdiendo esta directriz, pues ya el principal objetivo, un poquito más a largo plazo, sería alcanzar la zona del soporte de esta estructura y ya desde ese punto pues volveríamos a evaluar la acción del precio. Así que ahora mismo tenemos esas dos operativas posibles, viendo en el punto en el que estamos sobre la zona de resistencia de la estructura. Así que tenemos primero la operativa del corto plazo que va a influenciar también en la operativa de más medio plazo, podríamos decir, ¿vale? Bueno, no se diferencian mucho los timeframes en este caso porque estamos hablando de timeframe de 1 hora y de 15 minutos, pero igualmente pues va a ser operativa para las próximas horas probablemente. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y también si tenéis dudas sobre la operativa que hacemos en el canal, sobre la metodología que utilizamos para hacer análisis técnico, os recuerdo que tenéis la formación disponible en Capital Profits. Tenéis el enlace a Capital Profits en la descripción del vídeo. Bien, estamos viendo cómo todavía queda cierta liquidez. De hecho, esto lo voy a ajustar bien para que podamos ver toda la información. Tenemos aquí liquidez en los 100.125 y también los 100.450. Sobre todo esta zona operativa es la que más liquidez tiene. Y en zona de longs pues no vemos así nada destacable, la verdad. Hay bastante poquita liquidez. Respecto a la liquidez de 100X, podemos destacar estos 98.010 y estos 97.550. Liquidez de 50X han limpiado bastante la zona de shorts, pero todavía quedan estos 100.050. Liquidez de 25X tenemos desde los 100.060 hasta los 100.825 y un poquito aquí en los 101.340. En zona de longs tenemos en estos 95.370 y respecto a la liquidez de 10X pues no vemos hasta los 102.825 y en zona de longs pues tendríamos que bajar bastante más a partir de estos 91.885, pero bueno, de momento eso nos queda lejos y no lo veo tan interesante. Atentos, eso sí, en el indicador de tendencia porque estamos viendo que el indicador nos está marcando tendencia alcista con un nivel 3 en estas últimas horas y podría significar esto que el precio quiera buscar esta zona operativa que es la que más liquidez tiene durante las próximas horas. Así que un objetivo para las próximas horas podrían ser estos 100.520. Tendremos que estar al tanto a ver si se mantiene esta señal durante las próximas horas para fijar este objetivo.
En el multibook estamos viendo que han entrado aquí algunas compras en los 97.000 a defender al precio. Veíamos algunas ventas en los 98.850 que han terminado absorbiendo. Y aquí en el muy corto plazo tenemos algunas compras que aparecen en los 98.500 a intentar defender al precio. Y vemos que entran ventas recientemente en los 99.300, 99.400, 99.500 y algunas en los 99.600. Pero aquí ya menos volumen. En The Kingfisher estamos viendo como hay un poco de liquidez en ambos lados, quizás más en zona de longs. En zona de shorts tenemos en los 100.405 y en los 101.280 y en zona de longs tenemos en los 97.965. En los CVDs estamos viendo algunas compras por parte de Coinbase. Vemos algunas ventas por parte de Bitfinex también. En los mapas de corto plazo tenemos bastante liquidez en zona de longs, desde los 98.340 hasta estos 97.745. En los mapas de High Leverage tenemos en estos 99.905 y luego en zona de longs tenemos bastante muy distribuido. Podríamos destacar estos 98.465 y estos 98.260 aproximadamente. Y vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Matador Technologies, una empresa canadiense especializada en tokenización de oro, anunció que destinará 4,5 millones de dólares en Bitcoin para diversificar su tesorería y mitigar riesgos económicos relacionados con la deuda nacional de Canadá. Esta estrategia está vinculada al próximo lanzamiento de su plataforma de oro digital basada en blockchain, planeada para 2024. El iShares Bitcoin Trust de BlackRock registró una salida récord de 188 millones de dólares el 24 de diciembre, en un contexto donde los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos han visto una disminución conjunta de 1.500 millones de dólares en la última semana. Curiosamente, los ETFs de Ether han mostrado un comportamiento inverso, con entradas significativas justo antes de Navidad. En Ethereum estamos viendo una situación bastante similar a la de Bitcoin, como comentábamos en vídeos anteriores. Tenemos una estructura similar con soporte en los 3.105 y con resistencia en los 3.555 y vemos como actualmente está probablemente desarrollando otra estructura de un time frame más bajo en la misma zona operativa, sobre la zona de resistencia de esta estructura. Debemos de seguir una operativa similar, aunque en el caso de Ethereum sí que diría que me da la sensación que aquí está demostrando un poquito más de debilidad. Probablemente este último movimiento, aunque en un inicio se anticipó como comentábamos ayer, ahora mismo no parece ser que sea Ethereum el que esté liderando, sino que más bien está siguiendo un poco el comportamiento de Bitcoin. Así que a nivel operativa creo que deberíamos de estar utilizando ahora mismo más a Bitcoin como referencia, incluso para la operativa de Ethereum, aunque luego tendremos que tener en cuenta obviamente las zonas operativas de Ethereum para valorar esas entradas, y ahí es donde poder analizar la acción del precio llegado el momento. Eso sí, aquí tendremos que tener en cuenta esta directriz bajista que tenemos por aquí dentro de la estructura como una zona operativa clave en caso de confirmar una distribución sobre esta zona, aunque aquí no hemos llegado a ver esa potencial limpieza en zona de máximos. También tenemos el VWAP semanal muy cerca como zona operativa clave y la zona media de la estructura. Podríamos decir que serían los 3.400, los 3.366, perdón, y los 3.320 aproximadamente. En el multibook la verdad es que no estoy viendo nada interesante que podamos destacar. ¡Epa! Pero se me iban a olvidar los mapas de liquidaciones de Ethereum. Vale, estamos viendo aquí un poco de liquidez en los 3.565, pero donde más liquidez vemos sin duda alguna es en estos 3.600. En zona de longs no se ve gran cosa. Respecto a la liquidez de 100x, no vemos así ningún nivel muy destacable, pero bueno, vemos un poco más de liquidez en los 3.425 y en estos 3.380. Respecto a la liquidez de 50x vemos bastante en zona de longs en estos 3.428. Liquidez de 25x más en zona de shorts en estos 3.567 y sobre todo en torno a los 3.600. Y liquidez de 10x vemos a partir de los 3.600 hasta los 3.670, sobre todo con mucha liquidez en torno a los 3.650. Y en los mapas de The Kingfisher tenemos bastante liquidez en zona de shorts en los 3.860.